Hoy vamos a trabajar la segunda unidad del módulo que tiene que, o se habla sobre lo que es la reproducción. Ya en la parte de estadística, pues nada más solamente quedan las tareas que tienen que desarrollar en casa. Son unos mapas, algunos talleres, dos talleres. En plataforma ya está asignado las tareas. A partir de hoy, desde las 5 de la tarde, se activan las tareas correspondientes a este tema que estamos trabajando de reproducción y las tareas pendientes de estadística tienen que entonces terminarlas. Deben ingresar a la plataforma, los que van a trabajar la plataforma, ingresarla, desarrollarla, enviarla antes del día 30. El día 30 a mediodía, entonces la plataforma cierra la opción de enviar. En el caso de los que son modulares, pues tienen todavía hasta marzo para terminar todos los talleres y demás. Bueno, hoy vamos a trabajar la parte de reproducción. Básicamente lo que es reproducción, te toca el tema de la parte de cómo los organismos logran pues, ejecutar ese proceso en el cual se heredan diferentes condiciones genéticas a través del ADN, el ácido desoxirribonucleico, el cual pues recordamos que está pues contenido, comprimido dentro de lo que son los cromosomas. Los cromosomas a su vez dentro de lo que son la estructura de lo que es el núcleo y el núcleo pues dentro de cada célula. Entonces, existen básicamente dos tipos de reproducción, la sexual y la sexual. Entonces, hoy vamos a discutir un poco sobre la asexual, que en el módulo que ustedes manejan hay dos partes, la sexual y que primero se le muestra la sexual y luego la sexual. Entonces vamos a trabajar la asexual en el día de hoy, solamente la sexual. Vamos a hacer una especie de introducción y complementamos entonces la siguiente clase con un video y la siguiente sábado entonces explicaríamos lo que viene siendo la reproducción sexual en organismos vivientes, animales. Entonces, debemos enfatizar que el término asexual, el prefijo a significa sin. Entonces, básicamente la traducción literal es sin presencia de órganos sexuales. O sea, que es un tipo de reproducción que algunos organismos desarrollan en el cual no necesitan de órganos sexuales. Llámese órganos sexuales aquellos que tienen la capacidad de fabricar o producir gametos sexuales, ya sea masculinos o femeninos. ¿Qué es un gameto? Un gameto viene siendo la célula sexual, que puede ser, dependiendo del sexo masculino, pues el espermatozoide, y en el caso del femenino, pues obviamente el óvulo. Entonces, las gónadas, ¿qué son gónadas? Las gónadas son los órganos en donde digamos, se desarrollan o se producen los gametos. Entonces, dentro de este proceso existen organismos que pues no necesitan de la presencia ni de gónadas ni de gametos para desarrollar el proceso de reproducción. De igual forma tiene un éxito reproductivo porque se logra pasar la información genética, ¿verdad?, de las células y el organismo ya igual función o el órgano igual función que la célula madre. Bien, la reproducción sexual entonces consiste en que de un solo organismo en muchas ocasiones se logra entonces desarrollar o se desprenden células o trozos del cuerpo del individuo, los que entonces, por un proceso de división celular que se conoce como mitosis, son capaces de formar individuos completos. Entonces, esta información, cuando ocurre este tipo de división, genéticamente es idéntico a las células o al organismo en particular de donde surgió el pedazo de fragmento del individuo en cuestión. Bueno, es un proceso que básicamente se desarrolla con mucho éxito y es una reproducción bastante, digamos, competitiva a nivel celular. Se lleva a cabo un solo progenitor, es decir, un solo individuo, y no necesita la intervención de ningún tipo de núcleo o de células sexuales o gametos, como les estaba mencionando anteriormente. Los organismos celulares más simples se reproducen por un proceso conocido como fisión o excisión, en la que la célula madre se fragmenta en dos o células, perdiendo un pedazo de la estructura. Ok, entonces
Por ejemplo, puede darse el caso muy particular que siempre se enfatiza, por ejemplo, de los equinodermos. Los equinodermos vienen siendo, por ejemplo, la estrella de mar. La estrella de mar tiene la característica que ella puede perder un brazo o un fragmento de la estructura de su cuerpo, y ese brazo que pierde, entonces tiene la capacidad de generar y producir o elaborarse un individuo o surgir un individuo nuevo. Entonces, ese es un tipo de reproducción asexual. La reproducción asexual en animales, bueno, dependiendo de la especie, qué tipo de animal sea, existen tipos de reproducciones asexuales. En aquellos organismos, por ejemplo, que la titipotencia o embrionario, a nivel embrionario, tienen la capacidad de multiplicarse, es decir, pues tienen esa facilidad de diseñar un mecanismo en el cual se puede entonces reproducir en forma binaria. Y la mayoría de los organismos, en la parte del reino animal, vienen siendo pues ciertos tipos, animales invertebrados más que todo, los que desarrollan este tipo de reproducción asexual. Entonces, a nivel de totipotencia embrionaria, se manifiesta, por ejemplo, en esponjas, en celenterados, anélidos, en los equinodermos que les mencionaba ahorita, como la estrella de mar, los que desarrollan estados larvarios y embrionarios, en los cuales pues no necesariamente necesitan de la presencia de órganos sexuales masculinos para que ocurra el tipo de reproducción. Las modalidades básicas de la reproducción asexual, pues existen diferentes tipos de reproducción asexual. Tenemos la gemación o la yemación, la fragmentación, la bipartición, la exploración, la poliembrionía, la partenogenesis y la aponeuxis. Ok, en el caso de la bipartición, por ejemplo, es cuando el organismo, el término bi significa dos, que el organismo de uno solo se divide, forma entonces dos individuos, hay dos individuos nuevos. La esporulación es básicamente por especie de ciertas estructuras en las cuales logran ser como especie de estructuras independientes. Ahora, en el tipo de reproducción no solamente se da en animales, ¿sí? Como nemátodos o parásitos, más que todo. Por ejemplo, un parásito muy común entre la población que tiene que ver con reproducción asexual, la teniasis, las tenias, Teniasolium, teniasoninata, que son parásitos que se encuentran en cerdo y el ganado, respectivamente. Es un tipo de parásitos los cuales tienen este tipo de reproducción de manera sexual. Un solo individuo se fragmenta la prolótide. La prolótide es un fragmento, un segmento, y en ese segmento, pues están tanto las partes de desarrollo a nivel de óvulo, perdón, de formación de individuos, y tiene la capacidad entonces de fragmentarse y formar nuevos individuos de esa prolótide, de ese segmento. Entonces, muchos parásitos tienen esa capacidad, al igual que muchos otros organismos. La reproducción asexual en las plantas, pues también otro ejemplo, no solamente en animales ocurre este tipo de reproducción asexual, sino que también en plantas. Pero acá se clasifican en dos grandes grupos, los que se desarrollan de forma natural y los que se hacen de una manera ya con intervención de la presencia humana. O sea, el hombre ha intervenido y ha logrado modificar ciertas tendencias de la reproducción asexual. En la parte natural tenemos los bulbos, tubérculos, rizomas, los estolones, la parte de ciertas hojas. Y la artificial, pues entonces el hombre ha logrado modificar y se ayuda con ciertas técnicas. Por ejemplo, destaca el de acodo y de Helm. La propagación vegetativa, prácticamente, en el caso de las plantas, se lleva a cabo entonces en una parte específica, lo que es el tallo, la rama, un brote, un tubérculo, un rizoma, donde la planta comienza pues, a florecer. En el caso de, no solamente la reproducción asexual ocurre en animales, plantas, sino también que ocurre en microorganismos. Y en microorganismos es sumamente importante, porque también se ha desarrollado, el hombre ha logrado desarrollar este tipo de técnicas y obtener un tipo de beneficio a gran escala. Y ese beneficio a gran escala involucra pues, un beneficio económico muy lucrativo. Entonces, en este tipo de división,
en microorganismos está, por ejemplo, la división binaria, que es básicamente la que desarrolla a través de el efecto de las levaduras, en la cual, pues, este tipo de división eh, trae como consecuencia de que, por ejemplo, si se tiene un sustrato determinado y la acción de una levadura, se puede obtener una gran cantidad de, por ejemplo, de alcohol o de otro tipo de sustancia en la cual se desee. La esporulación es una reproducción también asexual, en la cual las esporas permiten el tiempo de difusión y influencia a lo largo del tiempo en condiciones en las cuales se va a obtener diferentes tipos de organismos o de diferentes tipos de individuos de una sola estructura se obtienen muchos más. Bueno, vamos ahora a ver un poquito más en la parte de la exploración pero vamos a trabajar con la parte animal y la parte de invertebrados. La parte de invertebrados, pues vamos a enfatizarnos en el hecho de ciertos animales que se le conocen como cnidiarios. Los cnidiarios prácticamente pues no se encuentran a simple vista. La mayoría, en su gran mayoría, se pertenecen a un grupo en el cual están presentes en agua salada, pero tienen una característica muy importante. Tienen en su mayoría reproducción asexual. Entonces, dentro de este grupo hay unas características que presentan dentro de la reproducción. Hay que ver el hecho de que tienen una simetría radial y son animales sésiles. Sésil significa que están anclados a un sustrato, o sea que no tienen movimiento. Y son de simetría radial, pues que se pueden, si se parte uno, puede tener dos partes. Esa es la simetría radial. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando, lógicamente, de lo que son pólipos, lo que desarrollan un tipo de desarrollo a través de lo que son ciertas estructuras asexuales. Puede ser los pólipos o también se conocen como las medusas. Entonces, prácticamente ellos tienen desarrollan en todo su ciclo de vida un mecanismo de reproducción asexual. Vamos a ver cuál es. Y el tipo de reproducción, en este caso, ellos pueden desarrollar por gemación. Gemación son como pequeñas bolas, como yemas, que de un solo organismo se desprenden. Y al desprenderse, esa yema comienza a flotar, se ancla a un sustrato y sale otro organismo. Esa es en forma resumida lo que es un ejemplo de gemación. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando ya existe, ¿verdad? Aquí está un adulto, entonces esta estructura aquí, como este bracito aquí, una yema, entonces allí se puede desprender y surge otro tipo de organismo. En algunos casos, ciertos tipos de organismos pueden desarrollar entonces ese tipo tipo de reproducción. En caso de, vamos a ver, más adelante, ya en un estado, el pólipo en la parte adulta puede desarrollar cuando hay bastante y el ambiente es adecuado y se desarrollan ciertos tipos de tendencias en el cual hay un equilibrio ecológico, ellos pueden desarrollarse y pueden formar una especie de colonia, como suelen hacer. Este es para darle un ejemplo de lo que son los tipos de reproducciones en los cuales se puede desarrollar un tipo de reproducción asexual. Okay. Entonces, dentro de lo que son las tareas de reproducción, hay dos tareas que están asignadas ya para lo que es la reproducción asexual. Si no me equivoco, es un cuestionario, una tarea en forma de cuestionario, que son 5 preguntas, y de ahí, si no me equivoco, son un mapa conceptual que tienen que elaborar sobre los tipos de reproducción que existen, tanto en plantas como en animales. Ahora, la próxima clase, nosotros vamos a tratar de hacer un cuadro comparativo entre lo que es diferencia entre reproducción sexual y asexual, tanto en plantas como animales, para que se logre ver entonces mucho mejor la diferencia entre un mecanismo de reproducción y el otro. Ahora, cuando estamos hablando de mitosis, en la presentación que estuvimos hablando, de mitosis
haciendo un recorrido, mitosis es un mecanismo en el cual las células se reproducen o dejan de una célula progenitora, origina una célula hija. Y esa célula hija tiene la misma función que la célula progenitora, o la célula madre. Entonces, ese tipo de mecanismo de reproducción, entonces lo desarrollamos varios, o sea, muchos organismos desarrollan este tipo de reproducción y principalmente ocurre en lo que son las células somáticas. Entonces, eso es importante porque mantiene, en el caso de nosotros los humanos, mantiene que las células tengan esa capacidad de regeneración. Es decir, ¿cómo usted logra observar que sus células están haciendo mitosis? Bueno, fácilmente. Si usted tiene, por ejemplo, un accidente en su piel, las células epidérmicas, y digamos usted va a la playa, se quemó todo el día en la playa, y usted a 3, 4 días, usted logra ver que la piel suya comienza la piel quemada a caerse, y hay piel nueva, pues sencillamente es un proceso de mitosis. Sencillamente las células antes de morir originaron células hijas con la misma información, mismo contenido genético, misma cantidad de cromosomas, mismas funciones, y se regeneraron en células nuevas. Entonces, no solamente ocurre en la piel, sino que también a nivel de células somáticas como el estómago, o hígado, o el corazón, u otro tipo de células. Entonces, acá lo importante, tomando en cuenta nuevamente la presentación, es que tengamos en cuenta los tipos de reproducción que existen, que son básicamente el de gemación o yemación, el de fragmentación, el de bipartición, estrulación, el de partogénesis y amifausis. Ahora, en el caso de reproducción en plantas, en animales, en insectos, entonces allá tenemos que profundizar un poco más y en el módulo aparece, por ejemplo, la reproducción en insectos, y creo que también aparece algo de reproducción en forma sexual en animales superiores, en vertebrados. Entonces, esa es la clase que tenemos que explicar para la próxima actividad de esta semana que viene. En el caso de los talleres, entonces, sí va a haber, digamos, un grado de complejidad en el aspecto de que tienen que leer el tema de reproducción para poder responder las preguntas de reproducción. O sea, el mismo tema, tienen que leerlo, sacar las ideas principales, subrayar y desarrollar entonces el cuestionario. Y el mapa conceptual, entonces, tiene que ser basado en el tipo de reproducción asexual y el tipo de reproducción sexual en individuos, o sea, en los seres vivos en forma general. Ahorita en la presentación ya les presenté lo que son los temas de reproducción asexual, tanto en plantas como en animales. Ya les queda entonces de asignado de tarea que tienen que buscar información referente a la reproducción sexual en animales y en plantas. Recuerden que también en plantas se ocurre el tipo de reproducción. Hay un esquema en el módulo que tienen que compararlo, es decir, es de la flor, el tipo de reproducción sexual en la flor. Deben tomar el esquema que aparece en el módulo que está completo y tienen que buscar las partes, verificar las partes de la flor y llenarle entonces el esquema que aparece en forma de actividad. Solamente es un esquema comparativo. Tienen que buscar el módulo, buscar las partes que yo señalo e indico en la actividad y colocarle el nombre. Es todo lo que tienen que hacer. Eso para los que van a trabajar entonces de forma modular, o los que van a trabajar también de forma digital, tienen que hacerlo de igual forma. Entonces, cuando tocan la opción de trabajo, debe desplegarse, cada uno de ustedes debe desplegarse la opción del trabajo. O sea, ya eso son las 2:30. Ya prácticamente eso tiene que estar, ahorita debe estar ya desbloqueándose la actividad para que entonces puedan ingresar. Si no aparece aún desbloqueado, entonces tienen que esperar por lo menos hasta las 8 de la noche o antes para que el mismo sistema se programe y aparezca la actividad. Sí. Okay.